La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó en su informe anual del año 2021 algunas consideraciones que no compartimos y por las cuales manifestamos nuestro desacuerdo. Entre ellas, el incumplimiento sistemático del Estado de Guatemala con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta, incurriendo en numerosas intromisiones en procesos democráticos internos en curso, violando de este modo su mandato y los principios de derecho internacional, sobre los cuales la Organización de Estados Americanos, OEA, y sus órganos fueron creados. Además, en el numeral 223 de ese mismo informe, deplora la normativa penal que protege la vida desde la concepción y tipifica el crimen del aborto, y en claro abuso de su mandato, pretende forzar a adoptar medidas legislativas, políticas públicas, entre otras acciones, con el fin de promover el acceso irrestricto a prácticas abortivas. En el numeral 240, la Comisión expresa su alarma ante el trámite de iniciativas legales para la protección y promoción de la familia. De tal modo, intenta nuevamente interferir en los procesos democráticos en curso respecto a la iniciativa de ley 5272, denominada Proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, normativa que los diputados guatemaltecos, después de escuchar las opiniones de diferentes sectores del país, decidieron archivar y no enviar para su ratificación. Del mismo modo, en el numeral 241, la CIDH pretende interferir en el debate legislativo sobre la iniciativa de ley 5940, denominado Proyecto de Ley para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia contra los trastornos de identidad de género, que según su exposición de motivos, busca proteger de mutilaciones, hormonizaciones irreversibles a menores de edad en Guatemala. Por tal razón, y con fundamento en las leyes que rigen el quehacer legislativo, los diputados electos al Congreso de la República de Guatemala para la 9ª legislatura, legítimos representantes del pueblo, a quienes el mismo pueblo de Guatemala ha confiado la potestad legislativa, por medio del sufragio universal y democrático, se permiten recordar a este organismo internacional los límites de sus funciones. Su carácter es subordinado, complementario y coadyuvante, lo que significa que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están obligados, en primer lugar, a garantizar que el propio Estado pueda adoptar las medidas correctivas que sean necesarias para asegurar la protección de los derechos. No existe mandato alguno emanado del derecho internacional que autorice a la CIDH a intervenir en debates democráticos nacionales ni en el proceso de deliberación, sanción y promulgación de las leyes. La Carta de la OEA establece que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados. En ese sentido, no existe tratado alguno que hayan firmado y ratificado los países en el cual se consagren obligaciones tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación sexual que ignora la biología o la despenalización o legalización del aborto. No es cierto, por demás, que sea a través de estas figuras que se protege el principio de no discriminación, en conjunto con los demás derechos consagrados en los tratados de derechos humanos. Por el contrario, la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene disposiciones expresas respecto a la protección de la vida desde el momento de la concepción, la protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. En aras de limitar el abuso de poder de los órganos intérpretes de los tratados, existen reglas claras para su interpretación. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente, que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos,
y teniendo en cuenta su objeto y fin. Nada de lo dispuesto por los tratados debe interpretarse en sentido opuesto a lo pactado, pues esto implicaría la violación de la soberanía de los Estados miembros. Respecto a las sentencias, opiniones consultivas e informes mencionados en este comunicado, le recordamos a la CIDH que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados parte de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. En ningún momento establece que cualquier criterio doctrinal de informe de la CIDH o de la Corte Interamericana puedan imponerse a países que no formaron parte de la controversia en discusión, creando así nuevas obligaciones que no han sido contenidas en los tratados y acordadas por los Estados. Por todo lo anterior y de forma respetuosa, los diputados de diferentes bloques legislativos del Congreso de la República, unidos en alianza para defender la institucionalidad, hacen un llamado a la Comisión para que detenga todo acto o intervención ilegítima que esté fuera de su mandato. De no hacerlo, la Comisión violaría las reglas previamente acordadas por los Estados. La CIDH no tiene dentro de su mandato el adoptar posiciones activistas que le corresponden a la sociedad civil, ya que su naturaleza es la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad. Al reincidir en abusos y extralimitaciones, la CIDH pone en grave riesgo su autoridad y credibilidad, en detrimento de la loable tarea para la cual fue creada. Recordemos que la correcta promoción y protección de los derechos humanos se logra respetando el Estado de Derecho y las leyes, no violentando ambos pilares que hacen posible la armonía y paz social. Por todo lo anterior y de forma respetuosa, los diputados de diferentes bloques legislativos del Congreso de la República, unidos en alianza para defender la institucionalidad, hacen un llamado a la Comisión para que detenga todo acto o intervención ilegítima que esté fuera de su mandato. De no hacerlo, la Comisión violaría las reglas previamente acordadas por los Estados, lo que pondría en peligro el Estado de Derecho y se convierte en una amenaza latente para la democracia. Firman este comunicado los diputados